Bueno, entonces ahora vamos a ver el capítulo número 3, que lleva por título Estática de la partícula. ¿Ya? Recibe el nombre de estática de la partícula porque nosotros ahora en este capítulo y en muchos que veamos más adelante, vamos a considerar a todos los cuerpos como si se tratara de un punto o de una partícula que se encuentra en equilibrio. Es decir, no nos interesa el tamaño, la forma. A todos los vamos a considerar como si se tratara de una partícula, ¿ya? Entonces vamos a definir en primer lugar qué estudia la estática, ¿ya? La estática es parte de la mecánica que estudia el equilibrio de los cuerpos. Para nosotros un cuerpo va a estar en equilibrio cuando esté en reposo o cuando tenga movimiento rectilíneo con velocidad constante. Vamos a ver diferentes tipos de fuerzas que se utilizan en este capítulo. Mantengan silenciado su micrófono, le voy a sacar de la clase. ¿Ya? Como ejemplos de las fuerzas tenemos los siguientes. ¿Ya? Cuando nosotros empujamos o jalamos una puerta, estamos haciendo una fuerza. ¿Ya? Si nosotros agarramos y tenemos un resorte y en ese resorte nosotros colgamos un cuerpo, ¿ya? El resorte se estira. Cuando un resorte se estira, hay una fuerza interior del resorte que trata de llevarlo a su posición natural. Esta fuerza, en el caso de los resortes, recibe el nombre de fuerza elástica, ¿ya? También ya en el capítulo 2 de vectores, habíamos definido que la fuerza es un vector. Por lo tanto, una fuerza siempre va a tener un origen, un extremo y un punto de aplicación. Y por lo tanto, cuando nosotros expresemos el valor de una fuerza, siempre tenemos que indicar su sentido y su orientación, ¿ya? Muy bien. Como otro tipo de fuerzas, tenemos fuerzas internas que ejercen los gases o los líquidos cuando están almacenados en el interior de un recipiente. Aquí en la figura este es un compresor de aire que se utiliza para inflar las llantas de los automóviles, ¿no? Bueno, entonces en el interior de este equipo, que recibe el nombre de compresor, se tiene aire comprimido. Ese aire comprimido ejerce fuerza sobre el interior del recipiente. Ahora, también hay fuerzas muy grandes cuando, por ejemplo, nosotros jalamos o empujamos una locomotora. ¿Ya? Ustedes saben que una locomotora puede jalar 40, 50, 100 vagones, ¿no? Entonces, la fuerza que se ejerce es muy grande. ¿Ya? Pero hay otras fuerzas, como por ejemplo la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos, recibe el nombre de fuerza gravitatoria. ¿Ya? La Tierra ejerce una fuerza de atracción sobre todos los cuerpos que están en su superficie o cercanos a la superficie. Vamos a ver más adelante que esa fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre cada cuerpo no es nada más que el peso de cada cuerpo. Si yo peso 63 kilos, es porque la Tierra me atrae con esa fuerza, ¿ya? Si cada uno de ustedes pesa 50, 60, 70 kilos, ese peso no es nada más que la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre cada uno de ustedes. Ahora vamos a repasar un poquito lo que hemos visto en el capítulo 2, ¿ya? El capítulo 2 de vectores está muy relacionado con el capítulo 3, ¿ya? Porque en este capítulo 3 también vamos a manejar nosotros vectores, ¿ya? Entonces vamos a ver la composición y descomposición de fuerzas. Si yo tengo una caja sobre una superficie horizontal y quiero yo moverlo hacia la derecha, entonces lo puedo aplicar yo dos fuerzas, fíjense, una fuerza F1 y una fuerza F2. ¿Ya? Es decir, yo puedo hacer jalar con dos personas. Una persona jala con F1, otra jala con F2. El resultado va a ser que la caja se mueva hacia la derecha. Pero si yo sustituyo estas dos fuerzas por una sola, entonces yo agarro, trazo aquí una paralela, otra paralela, encuentro la fuerza resultante, ¿ya? Entonces si yo aplico esta fuerza resultante, el efecto que cause va a ser el mismo que las dos fuerzas juntas F1 y F2. Entonces vectorialmente, ya saben ustedes, que la resultante de dos fuerzas será igual a F1 más F2.
También en el capítulo de vectores, los que ya han empezado con el práctico, el problema 2.1 se resuelve aplicando el método de la composición y descomposición. ¿Por qué? Porque tenemos varios vectores representados en un eje de coordenadas X y Y. Cuando nosotros tenemos uno o varios vectores representados en un eje de coordenadas X y Y, cada vector tiene su componente tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, aquí nosotros en esta primera figura estamos representando una fuerza que es un vector. Y en la figura de abajo estamos representando nosotros varias fuerzas, ¿no? F1, F2, F3, F4. Entonces, cada una de estas fuerzas siempre tiene dos componentes, una componente en la dirección X y otra componente en la dirección Y. En el caso particular de una sola fuerza, si es que esta fuerza forma un ángulo θ con el eje X, entonces la componente en la dirección X será F coseno de θ. Y la componente en la dirección Y, Fy, será igual a F seno de θ. La fuerza resultante lo calculamos con el teorema de Pitágoras, que será igual a raíz cuadrada de Fx al cuadrado más Fy al cuadrado. Y el ángulo θ lo aplicamos o lo calculamos aplicando la tangente. Tangente del ángulo θ es cateto opuesto Fy sobre cateto adyacente Fx. Y cuando tenemos varias fuerzas, tendremos que encontrar la resultante en la dirección X, la resultante en la dirección Y. Y por lo tanto, la resultante de todo ese sistema de fuerzas será igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las componentes en la dirección X al cuadrado, más la sumatoria de la componente de las fuerzas en la dirección Y al cuadrado. Y el ángulo θ será igual a la sumatoria de las fuerzas en la dirección Y dividido la sumatoria de las fuerzas en la dirección X. Vamos a definir una nueva magnitud física que recibe el nombre de momento o torque de una fuerza. Comúnmente nosotros lo vamos a llamar torque, ¿ya? Aunque algunos textos, algunos libros lo llaman momento, pero el momento nosotros lo vamos a utilizar para otra magnitud física que recibe el nombre de momento lineal. Entonces, ¿cómo se define el torque de una fuerza? ¿Ya? Para representar al torque de una fuerza vamos a utilizar esta letra griega tau, ¿ya? El torque es un vector que produce rotación, ¿ya? El torque es un vector que produce rotación. Y ese torque viene definido por el producto vectorial de dos vectores, ¿ya? F por R, donde F es el vector fuerza y R es el vector posición. Ustedes saben ya que el producto vectorial de dos vectores nos da otro vector, ¿ya? Entonces, el nuevo vector tau siempre va a ser perpendicular al plano que forma el vector F y el vector R, ¿ya? Las unidades del torque son unidades de fuerza por unidades de longitud. Entonces, en el sistema internacional tenemos el Newton por metro, pero también podemos utilizar el kilogramo fuerza. La fuerza lo podemos representar en unidades de kilogramos, kilogramos fuerzas, ¿ya? Entonces, el kilogramo fuerza metro, o en el sistema inglés, la fuerza puede estar en libras y el vector R puede estar en pies. Entonces, tendremos el torque en libras sobre pie. Ahora, les decía que el torque produce la rotación de un cuerpo respecto a un eje. Y el efecto que cause esa fuerza depende mucho del punto de aplicación. Aquí tenemos como ejemplo una puerta, ¿ya? Ustedes saben que una puerta está sujetada por bisagras, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, estas bisagras que son ejes de giro en realidad. ¿Por qué? Porque la puerta puede girar, puede abrirse o puede cerrarse, ¿ya? Y en el otro extremo de la puerta está la chapa, ¿no ve? O está la manilla que nosotros agarramos para abrir o cerrar la puerta, ¿ya? Entonces, el efecto que cause una fuerza siempre va a ser diferente dependiendo del radio vector. ¿Qué es el radio vector? El radio vector es la distancia que hay desde el eje de giro
hasta el punto de aplicación de la fuerza. Fíjense, si yo aplico la fuerza aquí cerca de las bisagras, el radio vector es R1. Pero ¿qué es R1? Es la distancia desde el eje de giro de la puerta hasta el punto de aplicación de la fuerza. ¿Ya? Fíjense, si yo aplico la misma fuerza F aquí cerca de la chapa, entonces el vector posición o el radio vector es la distancia R2, que va desde el eje de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza. Entonces, ¿cuándo la fuerza va a ser más efectiva o va a producir mayor rotación? Cuando se encuentre más lejana, ¿ya? Más lejana del punto de giro. Entonces, esta fuerza aplicada aquí en la chapa tiene mayor efecto que la fuerza aplicada cerca a la bisagra. Ustedes en su casa hagan la prueba con una puerta, empujen despacito a la puerta aquí, en un punto muy cerquita a las bisagras, va a ver que la puerta no se va a abrir, ¿ya? Ni se va a cerrar, no se va a mover. Pero si lo da un pequeño empujón aquí cerca de la chapa, va a ver que la puerta se va a abrir con mucha facilidad, ¿ya? Entonces, la rotación que produce el torque depende mucho del punto de aplicación de la fuerza. ¿Ya? Ahora, consideremos aquí un cuerpo de forma arbitraria. Este cuerpo amarillo, que parece, digamos, un brazo, parece una bota, tiene una forma arbitraria. Consideremos que este cuerpo se encuentra sobre una superficie horizontal, digamos, sobre una mesa. Y por este punto hacemos pasar un eje, ¿ya? Entonces, el eje de giro pasa por el punto O. Ahora nosotros vamos a aplicar dos fuerzas, ¿ya? Una fuerza aquí en el punto A, ¿ya? Horizontal hacia la izquierda, y otra fuerza aquí en el punto P hacia abajo, F2. ¿Ya? Esta línea segmentada que hay aquí, que coincide o es paralela a la fuerza F1, recibe el nombre de línea de acción de la fuerza F1. Y esta otra línea segmentada que contiene la fuerza F2 también recibe el nombre de línea de acción de la fuerza F2. Ahora, como aquí está el eje, es como si todo este cuerpo, hagan cuenta que es una tabla de esta forma irregular, como está clavado en el punto O, si nosotros aplicamos esta fuerza F1 en el punto A, este cuerpo va a empezar a girar en el sentido contrario de las agujas del reloj. En cambio, la fuerza F2 aplicada en el punto B lo va a hacer girar en el sentido de las agujas del reloj. Nosotros arbitrariamente vamos a considerar que si la fuerza hace girar al cuerpo en el sentido contrario de las agujas del reloj, entonces va a producir un torque positivo. ¿Ya? Si la fuerza hace girar al cuerpo en el sentido de las agujas del reloj, entonces el torque que produzca esa fuerza va a ser negativo. Ahora, fíjense que aquí hay una distancia de 1 entre la línea de acción y el eje de giro. Esta distancia de 1 es una distancia perpendicular de la línea de acción de F1 al punto de giro y recibe el nombre de brazo de palanca de la fuerza. Fíjense en la distancia de 2, también es la distancia perpendicular de la línea de acción de F2 al eje de giro. Entonces, D2 también recibe el nombre de brazo de palanca de F2. Entonces, si nosotros multiplicamos F1 por D1, entonces va a producir un torque tau sub 1. Y este torque va a ser positivo. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a girar en el sentido contrario de las agujas del reloj. Si multiplicamos F2 por su brazo de palanca D2, va a hacer girar al cuerpo en el sentido de las agujas del reloj. Y por lo tanto, para nosotros ese va a ser un torque negativo. Por eso lo colocamos aquí el signo menos. ¿Ya? Ahora, vamos a recordar nosotros
el producto vectorial de dos vectores que hemos visto en el capítulo 2. ¿Ya? Entonces, aquí tengo otra figura plana de forma arbitraria, fíjense. ¿Ya? Hago pasar yo un eje por este punto O. ¿Ya? Por lo tanto, este cuerpo puede girar en el sentido contrario de las aguas o en el sentido de las aguas. Si yo lo aplico, fíjense, una fuerza aquí en este punto A, ¿ya? Aplico yo una fuerza en este punto A, una fuerza F, ¿ya? Esa fuerza va a hacer girar en el sentido de las aguas del reloj. Ahora, la distancia que hay, fíjense, desde el punto A, ¿ya? Hasta el punto de giro, recibe el nombre, ¿ya? De vector posición, ¿ya? Repito nuevamente, la distancia que hay del punto de aplicación de la fuerza, que es el punto A, hasta el eje de giro, hasta el punto O, recibe el nombre, tal como lo hemos visto aquí, ¿dónde está? Recibe el nombre de vector posición, ¿ya? Algunos también lo llaman radio vector, ¿ya? Vector posición o radio vector es lo mismo. Entonces, esta distancia que lo estamos representando con R es el vector posición de la fuerza. Ahora, si nosotros ya trazamos una línea, fíjense, esta línea segmentada que contiene a F y que pasa por el punto B, entonces esa es la línea de acción de la fuerza F. Si ahora yo trazo la distancia perpendicular, fíjense, de esta línea de acción hasta el punto O, entonces esa distancia perpendicular de B a O lo estoy representando con la letra B, ¿no ve? Con la letra B. Entonces, este ángulo tita es el ángulo que forma el vector posición R con la fuerza, ¿ya? Es decir, R es un vector y F es otro vector. Entonces, tita es el ángulo que el ángulo que forma la fuerza con R, con el vector posición. Pero ahora fíjense, aquí yo tengo un triángulo rectángulo OBA y este valor de B viene a ser el lado opuesto de este triángulo. Por lo tanto, B va a ser igual a la hipotenusa R por el seno de tita. Y B recibe el nombre de brazo de palanca. Entonces, si yo multiplico, fíjense, la fuerza por el brazo de palanca, yo lo que estoy encontrando es el torque que produce la fuerza F. Pero como B es igual a R seno de tita, yo puedo decir que el torque es igual a FR seno de tita. ¿Ya? Entonces, si nosotros recordamos el producto vectorial de dos vectores, era igual a ¿qué? Al producto de la magnitud de un vector por la magnitud del otro vector por el seno del ángulo que forman los dos vectores. ¿Ya? Entonces, en este caso yo tengo que tau es igual al producto vectorial R por F. Y por lo tanto, yo sé que tau siempre va a ser otro vector perpendicular al plano que forma R con F. ¿Ya? Pero de acuerdo a la definición del producto vectorial, ¿cómo lo calculamos? El producto vectorial R por F es igual a la magnitud de R por la magnitud de F por el seno del ángulo que forma R y F. Entonces, aquí en esta figura, fíjense, tengo yo el vector R, ¿ya? Y tengo yo el vector F. El vector F y el vector R forman un ángulo tita y se encuentran sobre este plano. Entonces, yo aplico la regla de la mano derecha, el vector tau va a ser perpendicular. Entonces, si yo multiplico R por F, tau apunta hacia arriba. Si multiplico F por R, tau va a apuntar hacia abajo. ¿Ya? Si nosotros tenemos los dos vectores representados en un eje de coordenadas X, Y, Z, entonces aquí tengo yo un eje de coordenadas X, Y y Z, y tengo los dos vectores F y R. El ángulo que forma el vector fuerza y el vector R es tita. Entonces nosotros sabemos que un vector representado en el espacio o en tres direcciones tiene siempre tres componentes.
Entonces el vector R tendrá tres componentes, una componente X, otra componente Y, otra componente Z, multiplicados por los vectores unitarios IJK. El vector fuerza también tendrá tres componentes, una componente Fx, Fy y Fz, también multiplicado por los vectores unitarios IJK. Vamos a recordar cómo se encuentra el producto vectorial de dos vectores. El método más fácil que habíamos visto es el método de los determinantes. Entonces yo tengo aquí el vector R y el vector F expresado en sus tres componentes utilizando vectores unitarios. Entonces para encontrar el nuevo vector tau, armábamos un determinante de 3 por 3. Colocábamos en la primera fila los vectores unitarios, IJK. En la segunda fila serán las componentes del vector R y en la tercera fila las componentes del vector fuerza, ¿no? Y obtenemos como resultado estas tres componentes del tau. Entonces, este primer paréntesis del lado derecho es tau X, este otro es tau y este otro es tau Z. Por eso está multiplicado por I, por J y por Z. Entonces, aquí lo tenemos. Tau X es igual a YFZ menos ZFY. Tau Y, es decir, la componente del vector tau en la dirección Y, es igual a Z por Fx menos X por Fz. Y la componente de tau en la dirección Z será igual a XFY menos YFX. Bueno, eso sería si es que nosotros vamos a representar las fuerzas en tres direcciones o en el espacio. Sin embargo, nosotros la mayoría de los problemas que vamos a resolver en este capítulo los vamos a representar solamente en dos direcciones, es decir, en la dirección X y en la dirección Y. Por lo tanto, para nosotros, Z va a ser igual a 0 y la componente FZ también va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, se va a anular tau X, se va a anular tau Y. Entonces, solamente nos va a quedar tau Z, que va a ser igual a XFY menos YFX. ¿Ya? Entonces, esta ecuación, ¿ya?, que expresa el torque en la dirección del eje Z, recibe el nombre de ecuación de la línea de acción de la fuerza. Vamos a entrar a ver ahora el equilibrio estático de un cuerpo. Equilibrio estático de un cuerpo. Si nosotros tenemos un cuerpo sobre una mesa, imagínense que yo tengo un libro sobre una mesa horizontal. Si nosotros a ese libro o a cualquier otro cuerpo de forma arbitraria lo aplicamos una sola fuerza, esa fuerza siempre va a producir dos tipos de movimiento. Un movimiento de traslación y un movimiento de rotación. En este caso particular yo tengo un cuerpo de una forma arbitraria plano. Si lo aplicamos una fuerza F1 en el punto A, entonces este cuerpo va a empezar a moverse hacia la derecha, pero al mismo tiempo va a empezar a girar en el sentido de las aguas del reloj. Entonces, resumiendo, cuando se aplica una sola fuerza sobre un cuerpo, siempre lo produce dos tipos de movimiento, un movimiento de traslación y otro movimiento de rotación. Ahora, cuando actúan varias fuerzas en forma simultánea sobre un cuerpo, sus efectos pueden compensarse, dando como resultado que no exista ni movimiento de rotación ni movimiento de traslación. Cuando esto ocurre, se dice que el cuerpo está en equilibrio estático. En esta figura amarilla, de forma arbitraria, estamos aplicando cuatro fuerzas, pero la fuerza F1 y la fuerza F2 se encuentran sobre la misma línea de acción, es decir, estas fuerzas rojas se encuentran sobre la misma línea de acción, tienen la misma dirección, la misma magnitud, pero sentido contrario. Entonces, F1 con F2 se van a anular, se van a compensar.
De la misma manera, F3 y F4 se encuentran sobre la misma línea de acción. Tienen la misma magnitud, pero de sentido contrario. Entonces, F3 con F4 también se va a anular. El resultado de la sumatoria de estas cuatro fuerzas va a ser 0, porque F1 hacia arriba se anula con F2 hacia abajo. F3 a la izquierda se anula con F4 hacia la derecha. Entonces, este cuerpo no va a tener movimiento de rotación y tampoco movimiento de traslación. Entonces, si el cuerpo no tiene movimiento de traslación y no tiene movimiento de rotación, se dice que el cuerpo se encuentra en equilibrio estático. ¿Ya? Ahora, para que un cuerpo se encuentre en equilibrio estático, debe cumplir dos condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio nos dice que la primera condición de equilibrio, la primera condición nos dice que para que se cumpla esta primera condición de equilibrio, el cuerpo debe estar en reposo o debe tener movimiento rectilíneo con velocidad constante. ¿Ya? Entonces, repito nuevamente, para que se cumpla la primera condición de equilibrio, el cuerpo debe estar en reposo o debe estar en movimiento rectilíneo con velocidad constante. Cuando un cuerpo cumple con la primera condición de equilibrio, la sumatoria de fuerzas en todas sus direcciones siempre debe ser igual a 0. La segunda condición de equilibrio. Para que se cumpla la segunda condición de equilibrio, el cuerpo no debe girar, es decir, no debe tener movimiento de rotación. Y si lo tiene, debe hacerlo con velocidad constante. Para dar cumplimiento a la segunda condición de equilibrio, la sumatoria de todos los torques producidos por todas las fuerzas debe ser siempre igual a 0. Cuando nosotros hablamos de la sumatoria de torques, siempre debe estar referida a un eje arbitrario. ¿Por qué recibe el nombre de eje arbitrario? Porque nosotros arbitrariamente elegimos el eje. Esto lo vamos a ver ya en la resolución de los problemas. Nosotros elegimos el eje de giro de acuerdo a nuestra conveniencia. Aquí tenemos algunos ejemplos de condiciones de equilibrio. Entonces, hemos dicho que para que un cuerpo esté en equilibrio estático, debe cumplir las dos condiciones de equilibrio. Es decir, no se debe acelerar ni debe empezar a girar. En esta figura, ¿ya? Esta esfera está en equilibrio estático. ¿Por qué? Porque cumple la primera condición de equilibrio y cumple la segunda condición de equilibrio. Para que cumpla la primera condición de equilibrio, la fuerza neta o la sumatoria de todas las fuerzas debe ser igual a 0. Fíjense aquí, hacia arriba tengo F más F, 2F. Hacia abajo tengo 2F. Entonces, el resultado va a ser 0. Por lo tanto, si la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es 0, se cumple la primera condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio nos dice que la sumatoria de torques debe ser igual a 0. ¿Dónde colocamos el eje? Fíjense, el eje de rotación está aquí en el centro de la esfera, perpendicular a la figura. Entonces, por acá pasa el eje. Entonces, esta fuerza que vale 2F no produce ningún torque, porque el torque es F por la distancia. Y aquí en el centro la distancia es 0. Entonces tengo, fíjense, un torque positivo, F por L. La fuerza del lado derecho por L va a hacer girar en el sentido contrario de las agujas del reloj. Pero este torque se va a compensar con el otro torque que produce la fuerza del lado izquierdo. Entonces, F por L tiene el mismo valor, pero tiene sentido contrario porque va a hacer girar en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, el resultado va a ser que la sumatoria de torques es igual a 0. Por lo tanto, este cuerpo se encuentra en equilibrio estático.
Ahora, un cuerpo puede tener equilibrio de traslación y no equilibrio de rotación, o puede tener equilibrio de rotación y no equilibrio de traslación. En ese caso, no podemos decir que se encuentra en equilibrio estático. En esta figura, fíjense, este cuerpo no tiene tendencia a acelerar como un todo, pero tiene tendencia a empezar a girar. Entonces, este cuerpo cumple con la primera condición de equilibrio, es decir, que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Fíjense, tengo F hacia arriba menos S hacia abajo es cero. Entonces, cumple la primera condición de equilibrio, pero no cumple la segunda condición de equilibrio. ¿Por qué? Porque la sumatoria de torques no va a ser cero, ¿ya? Fíjense, aquí esta fuerza va a hacer girar, la fuerza que está aquí en el lado izquierdo hacia arriba, va a hacer girar a la esfera en el sentido de las aguas del reloj. Esta fuerza que está aquí en la izquierda hacia abajo también va a hacer girar. ¿Qué significa eso? Que este cuerpo va a estar girando constantemente en el sentido de las aguas del reloj. Y como está girando, la sumatoria de torques no va a ser cero y por lo tanto no cumple la segunda condición de equilibrio. Finalmente tengo yo aquí un tercer ejemplo. En este tercer ejemplo, este cuerpo tampoco se encuentra en equilibrio estático, pero sí se encuentra en equilibrio de rotación y no así en equilibrio de traslación. ¿Por qué no se encuentra en equilibrio de traslación? Porque la sumatoria de fuerzas no es igual a cero. Fíjense aquí, la sumatoria de fuerzas va a ser F más 2F, es 3F hacia arriba, nunca va a ser cero. En cambio, la sumatoria de torques va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí una fuerza F aplicada a una distancia L. Entonces el torque es igual a F por L, que va a hacer girar en el sentido de las agujas del reloj. Tengo otra fuerza que vale 2F, pero fíjense, está aplicado a una distancia de 1/2 de L. Entonces 2 por 1/2, fíjense, se cancela el 2 y queda F por L. Entonces el torque que produzca esta fuerza 2F del lado derecho es igual al torque que produce la fuerza F. Entonces la sumatoria de torques va a ser igual a cero. Entonces se dice que este cuerpo está en equilibrio de rotación, pero no en equilibrio de traslación. Y por lo tanto, no se encuentra en equilibrio estático. ¿Ya? Vamos a definir ahora el centro de gravedad. El centro de gravedad lo vamos a representar con las letras minúsculas CG, que significa centro de gravedad. ¿Ya? El centro de gravedad de un cuerpo es un punto que se encuentra en el interior de un cuerpo donde nosotros consideramos que se encuentra concentrado todo el peso del cuerpo. Y ese punto donde se encuentra concentrado todo el peso del cuerpo es el punto de aplicación de la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre ese cuerpo. Entonces, ese punto que lo estoy representando aquí, fíjense, en esta figura, es un hexágono. Entonces, en este puntito que estoy representando yo, CG, ahí está concentrado todo el peso del cuerpo. Y por lo tanto, este es el punto de aplicación ya de la fuerza que está ejerciendo la Tierra sobre ese cuerpo. ¿Ya? Entonces, la Tierra atrae a este cuerpo con una fuerza W. Y W no es nada más que el peso de todo el cuerpo. Ahora, nosotros sabemos que un cuerpo está formado por millones de partículas. Si aquí os represento, por decir solamente 1, 2, 3, 4 partículas, ¿ya? Puedo yo representar 10, 20 o 1000 partículas. Lo que yo sé es de que el peso total de todo el cuerpo será igual al peso de cada, perdón, será igual a la sumatoria de los pesos de cada una de las partículas. Si son solamente 4 partículas, entonces el peso total será W1 más W2 más W3 más W4. ¿Y dónde está concentrado ese peso? En este punto. Entonces, ahí representamos nosotros un vector, que es una fuerza que se dirige al centro de la Tierra y que recibe el nombre de peso del cuerpo. ¿Ya? Ahora, nosotros este cuerpo
lo vamos a representar en un eje de coordenadas X y Y. Entonces, aquí tenemos el centro de gravedad, ¿ya? Por lo tanto, ¿ya? Si nosotros consideramos de que este cuerpo puede girar, ¿ya? Respecto al origen, respecto a un eje que pasa por acá, por el punto O, entonces podemos representar los brazos de palanca de cada una de las fuerzas que representa a cada uno de los pesos de las partículas, ¿ya? Fíjense, aquí yo tengo una partícula cuyo peso es W1. Tengo aquí otra partícula cuyo peso es W2. Y tengo aquí otra partícula cuyo peso es W3. Entonces, la distancia perpendicular de esta línea de acción de W3, de W2, de W1 al eje Y recibe el nombre de brazo de palanca. Entonces, X1 es el brazo de palanca de W1, X2 el brazo de palanca de W2 y X3 es el brazo de palanca de W3. Y aquí estoy representando, fíjense, con XCG, que será el brazo de palanca de la fuerza W, ¿ya? Pero, fíjense, en este caso, XCG es la coordenada del centro de gravedad, la coordenada X. X1 viene a ser la coordenada de W1, X2 la coordenada X de W2 y X3 la coordenada X de W3. Entonces, si nosotros queremos calcular el torque que produce cada partícula o el peso de cada partícula respecto a un eje que pasa por el punto O, entonces vamos a tener que el torque total va a ser igual a la fuerza por su brazo de palanca. Entonces, W1, que es la fuerza o el peso de la partícula 1. X1 es el brazo de palanca, la distancia que hay desde la línea de acción de W1 al eje Y, más el torque que produce el segundo peso o el peso de la segunda partícula será W2 por X2, más el torque que produce la tercera fuerza o el peso de la partícula 3 será W3 por X3. Y así será más puntos suspensivos, ¿ya? El torque que produce la partícula N por su brazo de palanca XN, ¿ya? Entonces, el torque total va a ser igual a ¿qué? A tau sub 1 más tau sub 2 más tau sub 3 puntos suspensivos más tau sub N. Y esto será directamente igual a la sumatoria de los tau sub i. ¿Qué es el tau sub i? Son los torques que producen cada una de las partículas que contienen a este cuerpo, ¿ya? Pero si nosotros multiplicamos, ¿ya?, la fuerza total, que en este caso es W, que representa el peso de todo el cuerpo, por su brazo de palanca, que es XCG, entonces si yo multiplico W por XCG, también va a ser igual al torque total. Por lo tanto, puedo escribir yo W por XCG igual a W1X1 más W2X2 más W3X3. Si de esta ecuación yo despejo XCG, entonces XCG va a ser igual a W1 por X1 más W2 por X2 más W3 por X3 dividido W. ¿Pero qué es W? Es la suma de los pesos de todas las partículas. W1 más W2 más W3. ¿Qué es W por X1? Es el torque que produce el peso de la partícula 1. Por eso estamos multiplicando peso 1 por su brazo de palanca X1, ¿ya? Entonces, XCG, que se lo calcula con esta expresión, no es nada más que la coordenada X del centro de gravedad. Entonces, como el centro de gravedad se encuentra aquí, para saber su localización exacta, yo tengo que conocer la coordenada XG y la coordenada YSG. Entonces, ¿cómo encontramos la coordenada YSG? Hacemos girar 90 grados esta figura y luego vamos a encontrar otra expresión de la misma forma, ¿ya? Que W por YSG va a ser igual a W1 por Y1 más W2 por Y2 más W3 por Y3. De ahí se despeja YSG y va a ser igual a W1 por Y1 más W2 por Y2.
Entonces, son los torques que produce la partícula 1, la partícula 2, la partícula 3. Y en este caso, Y1 va a ser el brazo de palanca, que va a ser la distancia desde la línea de acción del peso de la fuerza hacia el eje X, ¿no? Entonces, dividimos entre el peso total, W1 más W2 más W3. Entonces, conociendo los pesos de cada partícula y conociendo los valores de X1, de X2, de Xn, conociendo los valores de Y1, Y2, Yn, entonces podemos encontrar la coordenada XG y la coordenada YSG, que nos va a definir en forma exacta dónde se encuentra el centro de gravedad o en qué punto está concentrado todo el peso de un cuerpo. ¿Ya? Bueno, finalmente, para terminar este capítulo, vamos a ver qué son las fuerzas de rozamiento. Realmente las fuerzas de rozamiento se lo veía recién en el capítulo 3, en el capítulo 4 de cinemática, de dinámica. Pero como en este capítulo de estática ya tenemos problemas en los cuales intervienen las fuerzas de rozamiento, entonces lo vamos a ver ahora en este punto, al final del capítulo 3. ¿Ya? Entonces, cuando la superficie de un cuerpo desliza sobre la de otro, siempre se producen fuerzas de rozamiento paralelas a cada superficie de contacto. Ahora, la fuerza sobre cada cuerpo siempre se opone a la dirección de su movimiento respecto al otro. Aquí en la figura tengo 4 ejemplos, ¿ya? Si nosotros tenemos un bloque que avanza sobre una superficie rugosa hacia la derecha, ¿ya? La fuerza de rozamiento siempre actúa hacia la izquierda. Si el bloque se mueve hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento actúa hacia la derecha. Si el bloque está subiendo por un plano inclinado, la fuerza de rozamiento actúa hacia abajo. Siempre esta fuerza de rozamiento se produce en el contacto de las dos superficies, ¿ya? Entre la superficie del plano y la superficie del bloque. Entonces, en esta última figura, ¿ya? El bloque está bajando por el plano inclinado y por lo tanto la fuerza de rozamiento actúa hacia arriba. Representemos en la siguiente figura un cuerpo que se encuentra sobre una superficie horizontal inicialmente en reposo. Imagínense que yo tengo aquí una caja muy grande. Digamos, esta caja pesa 400 kilos, digamos, ¿ya? Entonces tengo una caja grande que se encuentra apoyada sobre una superficie horizontal, ¿ya? En este caso es una superficie horizontal rugosa, ¿ya? Entonces, cuando la caja está aquí apoyada, está en reposo, no tiene ningún tipo de movimiento. Las fuerzas que actúan sobre la caja son dos. Una fuerza normal, que lo vamos a representar siempre con N. La fuerza normal es la fuerza perpendicular que ejerce la superficie sobre esta caja. Y luego tenemos otra fuerza hacia abajo que recibe el nombre de peso de la caja. Ese peso de la caja no es nada más que la fuerza de atracción que está ejerciendo la Tierra sobre la caja, ¿ya? Como está en equilibrio este cuerpo porque está en reposo, entonces N es igual al peso. Es decir, que la normal se equilibra con el peso del cuerpo. Ahora, si nosotros aplicamos una fuerza de unos 50 kilos de izquierda a derecha, la caja no se va a mover. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la caja pesa 400 kilos, ¿ya? Entonces, empujamos nosotros hacia la derecha con una fuerza de 50 kilos, la caja no se mueve hacia la derecha. ¿Pero por qué no se mueve? Porque el momento que nosotros empujamos la caja, aparece una fuerza en el contacto de las dos superficies, en el contacto de la superficie horizontal y de la caja. Aparece una fuerza de rozamiento que es mucho más grande que la fuerza que estamos ejerciendo nosotros en el lado izquierdo. Y por lo tanto, si esta fuerza de rozamiento es mayor
que la fuerza que nosotros estamos aplicando, la caja no se va a mover hacia la derecha, ¿ya? Entonces, si yo quiero que la caja se mueva hacia la derecha, yo tengo que vencer esta fuerza de rozamiento. Ahora, esta fuerza de rozamiento, está salteado, esta fuerza de rozamiento que aparece cuando la caja no está en movimiento, es decir, la caja está todavía en reposo, recibe el nombre de fuerza estática de rozamiento y lo vamos a representar con la letra F minúscula y el subíndice S. Entonces, Fs es la fuerza de rozamiento estática que aparece cuando la caja no está en movimiento. Entonces, si nosotros ahora vamos aumentando el valor de la fuerza F en el lado izquierdo, el momento que esta fuerza F mayúscula se iguale con esta fuerza Fs, la caja se va a mover hacia la derecha. Cuando la caja empieza a moverse hacia la derecha, esta fuerza Fs desaparece y aparece una nueva fuerza que recibe el nombre de fuerza de rozamiento dinámica o cinética, que lo vamos a representar con F sub K, una F minúscula con la sub K minúscula, ¿ya? Esta fuerza de rozamiento Fk o F sub K que aparece cuando la caja está en movimiento es menor que Fs. ¿Por qué es menor? Porque es más fácil mantener ya una caja en movimiento que moverlo de su estado de reposo. Ahora, experimentos llevados a cabo hace muchos años atrás por los diferentes físicos y científicos han dado como conclusión de que esas fuerzas de rozamiento son proporcionales a la normal, ¿ya? Es decir, son proporcionales a esta fuerza normal, pero esta fuerza normal está directamente relacionada con el peso del cuerpo, ¿ya? Entonces, la fuerza de rozamiento estática Fs es proporcional a la normal. ¿Qué significa eso? Que depende del valor de la normal. Y también se ha demostrado experimentalmente en el laboratorio que la fuerza de rozamiento cinética o dinámica Fk también es proporcional a la normal. Ya los físicos hace muchos años atrás, los mecánicos, los científicos, han llegado a medir este coeficiente de proporcionalidad. Una vez de que han medido empíricamente o experimentalmente o en laboratorio el coeficiente de proporcionalidad que hay entre Fs y N, lo han representado con la letra griega mu, ¿ya? Entonces tenemos aquí mu sub S, que recibe el nombre de coeficiente de rozamiento estático. Y también experimentalmente han determinado esta otra constante de proporcionalidad y lo han representado con la misma letra griega mu sub K. Entonces, mu sub K es el coeficiente de rozamiento dinámico o cinético. Entonces, una vez de que se ha calculado estos dos coeficientes, se ha encontrado la relación entre F y N. Entonces, hoy en día sabemos que la fuerza de rozamiento estática es igual a ñu sub S por la normal. ¿Y qué es ñu sub S? Es el coeficiente de rozamiento estático. Y que la fuerza de rozamiento dinámica o cinética F sub K es igual a ñu sub K por la normal, siendo ñu sub K el coeficiente de rozamiento cinético o dinámico. Ahora, los coeficientes de rozamiento estático y cinético dependen sobre todo de la naturaleza de las superficies de contacto. Mientras más rugosas sean las superficies, mayor será el coeficiente, mayor será la fuerza de rozamiento. Mientras más pulidas sean las superficies, menor será el coeficiente, menor será la fuerza de rozamiento. Estos coeficientes tienen mucha aplicación en nuestra vida práctica, en nuestra vida cotidiana. Un automóvil no podría ascender, no podría subir, ¿ya? Si es que no habría un coeficiente de rozamiento. Si nosotros tenemos una carretera con asfalto, una subida, el auto no va a subir. ¿Por qué? Porque resbalaría.
Entonces, para que no resbale, hay un coeficiente de rozamiento entre la llanta y el asfalto. Eso hace de que el automóvil avance hacia adelante y pueda subir. Así como hay muchas ventajas, también hay muchas desventajas. Cuando nosotros, digamos, ¿ya? En el campo, por ejemplo, de la mecánica, ustedes conocen, digamos, el motor de un automóvil o la caja de un automóvil, mientras menor sea el rozamiento, menor va a ser el desgaste de las piezas. Entonces, en ese caso se trata de disminuir el coeficiente de rozamiento, porque si el coeficiente de rozamiento es alto, un engranaje, por ejemplo, al girar se va a desgastar enseguida. ¿Por qué? Porque el rozamiento es muy grande. Incluso para aliviar esos coeficientes de rozamiento se coloca aceite, ¿no ve? En una caja hay aceite, en el motor hay aceite, es para disminuir las fuerzas de rozamiento, ¿ya? Bueno, los valores de los coeficientes de rozamiento se encuentran en tablas, en los libros que han sido determinados experimentalmente. Nosotros en la resolución de los problemas vamos a calcular ese coeficiente de rozamiento o les vamos a dar como dato, ¿ya? Bueno, entonces, mis queridos alumnos, con esto damos por terminado el capítulo 3. Es un capítulo corto, sin embargo, la aplicación de los problemas es bastante complejita. Entonces, yo les pido que entren al Moodle, se descarguen el capítulo 3 y empiecen a estudiar, ¿ya? Yo este fin de semana ya voy a colocar la fecha de presentación del práctico del capítulo 3. Entonces, mis queridos alumnos, un abrazo, se me cuidan. Nos vemos el próximo lunes, ¿ya? Entonces, el próximo lunes ya vamos a hacer problemas de este capítulo. Inge,